Ok, ahora vamos a ver un concepto interesante que es el término de gas perfecto, ¿de acuerdo? Para ello vamos a analizar cada uno de nuestros términos que hemos estado utilizando. En este caso yo les estuve hablando de lo que era el gas ideal, ¿no? De una manera sencilla, definir el gas ideal es aquel que cumple la ecuación PV igual a NRT, ¿de acuerdo? Un gas ideal cumple con esa ecuación. Ahora, recuerden que ustedes, si tienen un gas ideal, vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros tenemos, vamos a ponerlo aquí, tenemos un émbolo, tenemos un recipiente, un cilindro con un respectivo émbolo. Y acá adentro está nuestro gas. Vamos a representarlo con esta nubecita, ¿ok? Si ustedes realizan un cambio de volumen, vamos a hacerlo, van a aumentar el volumen, pero haciéndolo a temperatura constante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? No tenemos nuestro recipiente, ustedes al haber aumentado el volumen, el gas se va a expandir y pues vamos a representarlo con el gas más grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay detalle aquí importante? La cuestión de sus energías. Ahora, si ustedes hacen que ocupe más espacio el gas, significa que la distancia entre moléculas va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, debería de afectar su energía potencial. Pero, como estamos tratando de un gas ideal, en un gas ideal se consideran que las interacciones son nulas, ¿de acuerdo? Nulas interacciones. Entonces realmente aunque lo separes más, no va a tener ningún efecto en lo que se refiere a la energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces energía potencial no va a haber cambios. Esta es una B de potencial, ¿de acuerdo? Energía, ¿cómo le ponemos? Energía potencial. Vamos a dejar así. Por otro lado, el movimiento de las partículas que componen el gas es función únicamente de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, más movimiento de partículas. Pero como este proceso es a temperatura constante, tampoco vamos a tener un cambio en la energía cinética. Entonces, como no tenemos ni cambio de energía potencial ni cambio de energía cinética, significa como conclusión que tampoco va a haber un cambio en la energía interna cuando hacemos una expansión a temperatura constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí matemáticamente? De aquí deducimos que el cambio de la energía interna respecto al volumen manteniendo la temperatura constante va a ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿ok? Y esa es la definición que le vamos a dar a un gas perfecto. Un gas perfecto es aquel que va a cumplir con estas dos condiciones. Va a cumplir con la ecuación PV igual a nRT y que aparte su derivada de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante es igual a 0. ¿Ok? Tiene esas dos condiciones para que sea un gas perfecto. Aquí les voy a dar un spoiler. Un gas perfecto y un gas ideal es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero todavía no llegamos a un nivel tal en que podamos probarlo. Entonces de ahí es por eso que sacamos esta figura de gas perfecto, pero viene siendo lo mismo que el gas ideal, ¿ok? Pero como no podemos comprobarlo ahorita, vamos a decir que es un gas aparte, ¿no? Que tiene todas las propiedades del gas ideal y que aparte te cumple con esta ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos interesa saber de aquí? Si se fijan, la energía interna es función de B y de T, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo. Esta derivada es lo que les está diciendo. Que tanto U es función de B como de T, ¿ok? Pero como todo este proceso es a temperatura constante, o más bien no le afecta el hecho de que más bien esta derivada le está diciendo, que esta derivada lo que les dice es que si ustedes hacen un cambio de volumen, no va a haber nada, no va a pasar nada. Por lo tanto, estamos concluyendo que la energía interna no va a ser función del volumen. Y entonces significa que de las dos variables solamente la energía interna va a ser función de la temperatura, ok, de tal manera que si recuerdan ustedes la definición de que pongo figuras donde no sé, si ustedes recuerdan la definición de CB era la derivada parcial de la energía interna respecto de la temperatura volumen constante. Ahora, como nosotros estamos partiendo de esta afirmación, significa que esto va a cambiar a una derivada total, ya que solamente va a ser función de la temperatura y nos va a quedar de la siguiente manera, ok. Y entonces, si se fijan aquí, ¿qué es lo que sacamos de conclusión? Que el CB entonces solamente es función de la temperatura. ¿Sí lo están? ¿Sí me siguen? Muy bien. Siguiente cosa. Siguiente detalle relevante. Vamos a hablar de la entalpía. La entalpía nosotros definimos como la energía interna más el trabajo. ¿Ok?
Entonces, como estamos hablando de un gas perfecto, en lugar de poner el PV, nosotros vamos a poner su equivalencia, que es nRT, de acuerdo de la fórmula del gas ideal, PV igual a nRT. Y entonces, si se fijan, como la energía interna solo depende de la temperatura, y aquí solo tiene la temperatura, estamos hablando que la entalpía también es función únicamente de la temperatura. Y entonces, si recuerdan, la definición del Cp es la cambio de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Pero como en este caso estamos hablando de que solo depende de la temperatura, entonces el Cp también va a ser función únicamente de la temperatura. Ahí está, listo. Listo, ahora, recuerden nosotros que en el video pasado les hablé sobre la relación entre Cp y Cv, ¿no? En este caso el Cp menos el Cv, que la fregada, menos el Cv era igual a la derivada de la energía interna respecto al volumen con temperatura constante más la presión que multiplica a la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Y entonces, en este caso, al ser esta energía interna función únicamente de la temperatura en el volumen, esta derivada vale 0. Y esto quedaría como la presión que modifica la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Luego, como el volumen, nosotros de la ecuación del gas ideal es igual a nRT sobre P, sacamos la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante, nos va a quedar como nR sobre P, de tal manera que Cp menos Cv va a ser igual, en este caso, a P por lo del paréntesis, que es nR sobre P. Entonces P con P se va y nos va a quedar que el Cp, vamos a, si lo escribimos en unidades de molar, va a ser Cp molar menos el Cv molar es igual a R. Entonces, esta es la conclusión para el gas perfecto.